Bueno, les decía que íbamos a hablar probablemente con uno de los analistas más importantes de Argentina, es sociólogo, es el fundador y el director de Poliarquía y además es un amigo. Así que le agradezco a Eduardo Fidanza la posibilidad de comunicarnos. Sé que tiene restricciones de tiempo, con lo cual el agradecimiento es doble. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches y gracias por haberme invitado. No, por favor, para nosotros es una distinción poder conversar contigo. Mira, lo primero que querría preguntarte, y de paso le comento a los televidentes, este domingo en Perfil salió una columna muy interesante. El título de la columna era algo así como Tragedia y farsa, el riesgo Macbeth. Te pido, Eduardo, que si podés hacerme una pequeña consideración sobre el contenido de esa columna que a mí, tal como te lo dije hace unos días, me pareció estupenda. Bueno, yo lo que hice es una analogía entre una de las tragedias históricas más famosas de Shakespeare, que es Macbeth, y la comparé con la situación actual y con el gobierno que tenemos. ¿Por qué? Para decirlo sintéticamente, porque en esa tragedia protagonizada por una pareja que es un matrimonio, el rey Macbeth y su esposa, Lady Macbeth. Ellos tienen una extraordinaria ambición y afán de poder, pero de un poder prácticamente absoluto, que no incluye el diálogo con los demás, sino que se convierte en una versión arrolladora donde todos los potenciales adversarios son enemigos que están confabulados en una especie de eh, eh, intriga imaginaria o conspiración. Y ellos lo que hacen en ese ámbito para asegurar o creer que van a asegurar el poder es eliminarlos a todos los que puedan y a los familiares, a veces también, y al resto, eh, hacer que se fueran del reino, o sea, desterrarlos. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que esa oposición amplia, que nunca se hubiera reunido seguramente por tener divergencia de intereses, termina convergiendo con un solo objetivo, que es sacar del poder al rey y su esposa. Como yo digo, los presidentes pueden ser considerados reyes. Finalmente eso es lo que pensaba Juan Bautista Alberdi, tenemos que elegir reyes a los que llamemos presidentes, pero entre la Escocia de la Edad Media que retrataba Shakespeare y esta Argentina del siglo XXI, por supuesto, hay diferencias muy grandes y lo más importante es que aquí rige la democracia, así que las muertes o los asesinatos son simbólicos. Pero lo que yo quiero decir de cualquier manera es que los hermanos Milei han establecido un tipo de gobierno muy cerrado sobre ellos mismos, que no admite divergencias al interior del gobierno, con lo cual los ministros, podemos decir, son ministros temerosos de no decir o hacer algo que enoje al presidente y a su hermana. Y por otro lado, estamos volviendo a vivir como lo vivimos bajo el kirchnerismo, pero esta vez creo todavía de forma más acentuada. Vuelvo a decir que el adversario no es adversario, no existe el adversario, existe el enemigo. Y el enemigo hay que eliminarlo en una especie de juego donde si mi enemigo vive, yo no voy a vivir. Y entonces yo para vivir tengo que eliminar a mi enemigo. Bueno, y además ahí agregamos otro componente más de este presidente, que es el uso y el abuso de los insultos. Y yo lo que planteo es que la política es una competencia en democracia, pero se necesita cierta amabilidad, ciertos códigos de convivencia política, porque finalmente lo que sucede es que si no hay códigos, el que está del otro lado y se siente humillado y ofendido, bueno, después va a proceder como ocurrió
en la tragedia de Macri. Y termino con esto. El gobierno no solamente se cierra sobre sí mismo, no solamente considera enemigos a sus adversarios, que yo creo que además ningunea a sus socios electorales. Para llegar al gobierno, a Milei no le alcanzaba con el 30% de votos que había obtenido en la PASO y en la primera vuelta. Necesitó de 25 puntos más, y esos puntos provinieron básicamente del PRO, de Patricia Bullrich, en menor medida de Mauricio Macri. Y acá lo que estamos viendo es una Patricia Bullrich que reacciona con el caso Adorni, saliéndose de la norma de los ministros. Ella no es ministra, yo digo, ella es socia electoral del gobierno, no tiene el aprecio de Karina Milei y no sabemos si hoy del presidente, pero además hay otras dos figuras. Mauricio Macri, que no ha sido bien tratado por el presidente y su hermana, y después la vicepresidenta. La vicepresidenta Victoria Villarroel está haciendo su juego. Ahora imaginemos que cada una de estas figuras, socios políticos destratados, convirtieran ese destrato en una opción electoral. Entonces el gobierno tendría muchos problemas para alcanzar la reelección. Entonces yo quiero decir, esa fue mi analogía, ¿no? Eduardo, siguiendo con lo que estás mencionando, ¿cuál crees vos que es, cuáles son los riesgos de este estilo o de esta política que no hay adversarios, hay enemigos, los aliados también son destratados? ¿Cuál es el riesgo desde el punto de vista institucional? A ver, cuando decimos punto de vista institucional, creo que nos estamos refiriendo a la calidad de la democracia. Yo creo que tal como están las cosas, con este tipo de gobiernos, tal vez lo que tenemos que pensar es en las garantías que la democracia, aún imperfecta, le sigue proveyendo a la ciudadanía. Esto es libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de opinión, eh, todas estas garantías constitucionales que están vigentes. Yo me pongo como ejemplo. Yo he escrito una columna muy severa con el presidente y su hermana, y estamos en democracia porque transcurrida una cantidad de horas respecto a esa opinión, nadie emprendió ninguna acción sobre mí. No sé, seguramente no es tan importante, posiblemente me podría ser acreedor a un insulto, pero rige la democracia, con formas que no nos gustan. Por otro lado, tenemos división de poderes y tenemos una justicia mediocre, pero que también en cierta manera actúa, porque lo estamos viendo en el caso Adorni. Ahora, yo a lo que me refiero es esto. Hay que pensar en los procedimientos de la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque así como los Milei ganaron irreprochablemente la presidencia, ellos están sometidos a las mismas reglas que están sometidos todos. Y entonces van el año que viene a una competencia electoral decisiva, pues se juega ahí la reelección, y les corresponde la general de la ley. Ellos tendrán que actuar bien si quieren lograr sus objetivos. ¿Actuar bien qué significa, Alfredo? Ahora voy un poco a tu campo. Actuar bien es ser políticamente inteligentes, tener buenas estrategias, preservar a sus socios, y después lo otro es la situación económica, porque estamos, yo lo voy a decir desde el punto de vista político. Un programa económico en democracia es exitoso si contribuye, en este caso, a la reelección del presidente. Podría ocurrir, y ocurre de hecho, que si se lo aprecia en términos de la teoría económica, bueno, representa una escuela, logra determinados objetivos, por ejemplo, logra el objetivo del equilibrio fiscal, logra traer inversiones, logra desregular muchos aspectos de la vida económica de las personas. Ahora no logra o no está logrando mejorar el empleo, no está logrando mejorar el ingreso, no está logrando que la actividad económica tenga un nivel tal que se ofrezcan oportunidades. Bueno, está frente a ese dilema. Uno tiende a pensar
que si se mantienen las formas, que se van a mantener porque están en la naturaleza del presidente, pero la economía mejorara en términos de que la inflación estuviera por debajo, vamos a decir, del 2%, y que la actividad económica se recuperara, sobre todo en los sectores de trabajo intensivo, bueno, probablemente con esa herramienta Milei pueda ser reelegido. Pero vuelvo, tiene esos dos frentes y tiene que tener eh, una capacidad en el tercer año de gobierno que no puede estar definida por estos modos de los que estamos hablando. A medida que un gobierno avanza, también se desgasta. Y yo creo que el arte de la política y el arte de la vida es que hace uno cuando corre el desgaste. El desgaste es una cuestión universal, de base biológica. Luego todos nos desgastamos, los gobiernos también se desgastan. El punto es qué hacemos cuando estamos desgastados, qué capacidad tenemos, voy a decir una expresión que se usa, de reinventarnos. Muchas veces este gobierno habla de que, por ejemplo, los sectores industriales se tienen que reinventar. Lo que yo creo que no se da cuenta es que el gobierno también se tiene que reinventar, porque su primera versión, que fue exitosa, ahora, vuelvo a decir, está frente a un desgaste y corresponde redefinir el estilo, la forma, la orientación, la estrategia. Eduardo, te Mm, hago una última pregunta. Podría sí, quedarme Juan. toda la noche conversando contigo, pero Mm, te hago una última pregunta que mencionaste al pasar la situación del jefe de ministros, de Adorni. sí, sí, claro. ¿Cuál crees, probablemente tú tengas datos en tu consultora, Sí. cuál crees que es el impacto, si es que lo tiene, este escándalo de Adorni No, sobre la opinión pública? Y si es importante o si es más importante la percepción que tiene la gente sobre la situación económica. no, no, bueno, en realidad, Alfredo, estamos viendo algo, un fenómeno que hemos visto en el pasado. Las expectativas económicas, la descripción de la situación económica familiar, la percepción de inflación, todo esto se ha deteriorado. En ocasión de este deterioro, la percepción de corrupción siempre se incrementa. Y esto es lo que estamos viendo. Y no dudes que el daño que el affair Adorni le está provocando al gobierno es muy grande. Por eso la pregunta de por qué, a pesar de ese daño, los hermanos Milei sostienen a esta figura que no le está haciendo bien a la imagen del desempeño del gobierno. Y esto es clarísimo en nuestras encuestas de opinión, como en las encuestas de colegas. Hay un daño y bueno, ahí hay seguramente una pulseada entre un presidente que aborrece al periodismo, que lo insulta, que lo maltrata de una manera como creo que nunca se maltrató. Y me parece que en esa pulseada, siempre agresiva, como es el estilo de Milei, violenta desde el punto de vista retórico, yo creo que él no quiere que su ministro renuncie porque lo considera, si renuncia es como que se lo tengo que entregar a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, para mi ley, están tramando una conspiración contra él, con la misma lógica persecutoria y paranoide del personaje de la tragedia de Shakespeare, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos y seguramente te vamos a seguir convocando y haciendo abuso Bueno. de tu amplitud para seguir comentando la realidad política. Esperemos que no termine como termina la tragedia de Macbeth. No, a ver, yo quiero decir algo. La conclusión que puede haber, lisa y llanamente, es que Milei no obtenga la reelección. Pero también hay otra versión, que la obtenga, porque la gente no solamente quiere un gobierno de calidad, quiere una oposición de calidad. Y termino con esto, que tal vez es duro de decir, porque no involucra una opinión personal. Los sondeos de opinión lo que están diciendo es que la gente no quiere volver al peronismo. Entonces, esa sí es una oportunidad para Milei. La gente no quiere volver al peronismo en su versión más radicalizada y una versión moderada tampoco.
Y eso es todo un tema, porque el peronismo sigue siendo la segunda fuerza política del país, la primera fuerza de la oposición y el partido que ha hegemonizado la política en las últimas décadas. Eso constituye una oportunidad para el gobierno, pero atención, hasta cierto punto, porque si convergieran y se profundizara la crisis económica de la gente, de las familias, y el gobierno siguiera con este estilo, al final pasa algo que también pasa en la tragedia de Shakespeare, que se termina eligiendo a cualquier opción, porque lo fundamental es que la gente no quiere más tener ese rey, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso predomina, por ahora no es así. Por ahora Milei, en los sondeos nuestros, en un balotaje frente a una figura peronista, está ganando. Aunque, y esto es muy importante, en una pregunta previa, cuando uno dice, ¿usted quiere que siga este gobierno o quiere que cambie el gobierno? El 60% dice quiero que cambie. Pero cuando uno plantea a la gente cómo votaría en el caso de Milei versus una figura peronista, entonces ocurre que Milei gana. Así Bueno, que es compleja la situación. es bien compleja. Eduardo, Ajá. muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ha sido un gusto y a disposición. Bueno.